Hola, buenos días. Eh, Mi nombre es Andrea del Pilar López Prado. Soy estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad UNAD y esta es la materia de imagenología convencional. Les vengo a presentar un estudio radiológico de columna cervical, que es el protocolo de las proyecciones que escogí para ustedes el día de hoy. La columna cervical. Antes de la columna cervical, antes de las proyecciones, quiero comentarles que la columna cervical tiene unas características anatómicas, las cuales son que tiene 7 vértebras. De esas 7 vértebras, la C1 y la C2 tienen un nombre. Ellas fueron bautizadas con nombres de unos dioses griegos. El Atlas fue bautizado así porque es como el hombre que sostiene al mundo. Entonces, el Atlas, ahí es donde nos va a encajar la cabecita y ella es la que nos sostiene, como tal decir, nuestro mundo. El Atlas es la primer vértebra cervical que encontramos, o sea, la C1. Luego tenemos el axis, que el axis va debajo del Atlas. El axis lo que nos hace es permitir tener un soporte de la cabeza porque el axis tiene una pestañita, por así decirlo, se llama una apófisis odontoides. Esta está en medio del Atlas. Entonces, esta vértebra cervical es la número C2, así la llamamos C2, pero como tal ella sí está bautizada. Posterior a ello tenemos las C3, C4, C5, C6, C7, que son las 7 vértebras cervicales que nos encontramos. Ellas tienen unas apófisis espinosas, apófisis transversas, tienen unos conductos que es por donde pasan un agujero vertebral, intervertebral, que es por donde pasa la arteria intervertebral. Eh, Tiene también unos cartílagos y tiene unos discos vertebrales. Como proyecciones básicas de la columna cervical tenemos la AP. Bueno, aquí, esta proyección, aquí como la estamos viendo, colocamos el paciente, posicionamos el paciente en decúbito, en bipedestación, perdón, en bipedestación y le hacemos un ángulo recto de su mentón, más o menos así, y lo que vamos a hacer es ubicar el paciente posicionado así, posición antero-posterior al rayo. Entonces el rayo nos va a entrar así, tenemos que ubicarle bien que el haz de luz nos quede en todo el centro de la columna cervical para que quede como tal nuestro recuadro, que es la radiografía de la AP. Ahí es donde nos va a permitir ver de la C1 a la C7. Bueno, usted en bipedestación, mirando hacia el frente para evitar la superposición de la mandíbula. Entonces ella nos tiene que quedar súper recta para que las vértebras no se nos vayan a interponer, a hacer una superposición de las unas con las otras y se nos vean claritas. Tenemos también, bueno, aquí, como proyección antero-posterior, tenemos que el tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros. El rayo central es perpendicular al plano de la imagen, centrado a la altura del C4, ¿no? Como les decía, casi en la mitad. Tenemos 7 vértebras cervicales casi en la mitad. Eh, Criterios de evaluación se deben visualizar las vértebras de la C3 a la C7 de forma clara, sin rotación, sin inclinación, sus articulaciones intervertebrales, sus apófisis. Tenemos también la proyección lateral. Entonces, en esta proyección también el paciente está en posición de bipedestación, solo que en decúbito lateral. El rayo nos vamos a ubicar el paciente, el chasis se lo vamos a colocar lateral y el rayo, el haz de luz, también va a estar ubicado más o menos hacia la C4, el haz, y ahí vamos a tomar la radiografía. Entra por este lado y acá es donde nos proyecta la imagen. Bueno, en esa proyección lateral, igual el chasis es de 24 por 30. Esta es la imagen resultante. Aquí podemos ver las apófisis espinosas, podemos ver los cuerpos vertebrales, contamos aquí las cervicales, están completicas, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Aquí ya comienza lo que son las dorsales o torácicas. Perpendicular al plano, la imagen va al rayo central, lo que les decía, a nivel de la C4. Aquí vamos a ver de la C1 a la C7.
porque la mandíbula ya no nos está tapando las primeras dos vértebras. Proyección oblicua, entonces en esta es una posición de 45 grados respecto al detector, girando el cuerpo y la cabeza hacia un lado. Esta se puede tomar anterior o posterior, nos da prácticamente igual. Bueno, en esta también tenemos el chasis de 24 por 30 centímetros. Si es AP oblicua, el rayo central se dirige hacia la vértebra C4 con una angulación de 15 a 20 grados, pero si es PA oblicua, el ángulo es caudal. Uno es cefálico y el otro es caudal. Entra de 15 a 20 grados. Como criterios de evaluación, visualización clara de los forámenes intervertebrales, acá los tenemos, que se nos ven muy claritos, se nos ven los cuerpos vertebrales, se nos ven los discos intervertebrales y se nos ven las apófisis. También podemos ver C1, C2. Aquí tenemos proyección AP abierta de la articulación atlantoaxoidea. Acá es para mirar más que todo la apófisis odontoides. La manera más clara y exacta que podemos ver es que el paciente abre su boquita y el rayo nos va a entrar perpendicular, pero vamos a acostar el pacientico en decúbito supino. En bipedestación también la podemos hacer, pero para más comodidad del paciente en decúbito supino con la boca completamente abierta para que nos entre el rayo directamente a la apófisis odontoides. Esa es la odontoides que les digo en AP, siempre se va a tomar en AP, ya sea bipedestación o ya sea en decúbito supino, el rayo perpendicular, lo que les había explicado, para poder ver la altura de la C1 y la C2. Acá la podemos visualizar, acá vemos perfectamente el atlas y el átice. Correcta visualización de la apófisis odontoides como criterio de evaluación de la C2 y de la articulación atlantoaxoidea. Esto lo que nos permite es ver completamente cómo está esa articulación entre esas dos vértebras. Sin superposición de los dientes superiores que interfieren en la visibilidad del proceso odontoides. Entonces la boca tiene que estar súper abierta para que los dientes no nos impidan estar en medio de esas dos vértebras. Dato importante para estos criterios de evaluación, las radiografías cervicales incluyen la visualización adecuada de las vértebras, la alineación de la columna, la ausencia de lesiones. Estos criterios nos ayudan a determinar la necesidad de estudios adicionales, ya sean resonancias magnéticas. Como conclusión, tenemos que la interpretación de estos estudios radiológicos de la columna cervical es crucial para el diagnóstico y el tratamiento de diversas afecciones. Con una adecuada aplicación de los protocolos se optimizan resultados clínicos y se reduce la posibilidad de errores. Siempre que tengamos un paciente, tratemos de tomar una proyección, una imagen y poner en la posición correcta al paciente para que esto le permita hacer un mejor diagnóstico a nuestro médico radiólogo y que el paciente se vaya con un diagnóstico acertado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Erika Paola Rueda Serrano, soy estudiante de Tecnología, Radiología, Imágenes Diagnósticas. Esta guía es actividad 3, escogí tórax y rejas costales. La radiografía de tórax es clave para evaluar los pulmones, corazón y costillas. Esta radiografía de tórax y rejas costales detectan neumotoras, detectan fracturas, detectan derrames pleurales, y esta es fundamental para diagnosticar problemas en las costillas y en las estructuras internas del tórax. Una de estas radiografías es la AP posterior, anteroposterior. Se coloca el paciente con el pecho en contacto con la placa receptora, aquí podemos verla, con sus manos sobre las caderas para desplazar lo más lateralmente posible la escápula y que ésta no altere la imagen de los campos pulmonares. Aquí podemos ver que se ve bien los campos pulmonares. ¿Qué radiografía podemos obtener en esta proyección? Aquí la podemos ver, que es la postero anterior, la PA. El tamaño del chasis es de 35 por 43. El rayo central se dirige perpendicular al centro del tórax, a la altura de la vértebra 7T. Los criterios que evalúan son que los pulmones deben verse en su totalidad. Aquí podemos ver en esta radiografía, se ven en su totalidad. Las costillas posteriores deben estar visibles
de forma simétrica. Aquí podemos ver que se ven visibles de forma simétrica. Las costillas, el corazón y el mediastino deben estar centrados. Aquí podemos ver el corazón que está centrado. La escápula no debe suponerse en el campo pulmonar. Pues aquí aparece completa, pero pues no debe suponerse. O sea, no tiene que verse su totalidad los pulmones. La proyección lateral, aquí la podemos ver. Proyección lateral o radiografía de tórax en proyección lateral. Elevan los brazos por encima del nivel de los hombros. Aquí pues en este podemos ver que hay como un soporte donde puede el paciente elevar los brazos. Y coloca el costado izquierdo sobre la placa receptora. Aquí podemos ver cómo la paciente pone el costado izquierdo. Buscamos con ello que el corazón se sitúe lo más cerca posible de esta. Aquí podemos verlo. Buscando con ello que se sitúe con el mismo fin en que la posterior anterior minimiza la sombra y ajusta al máximo la imagen obtenida en su tamaño real. ¿Sí ven? Acá se puede ver exactamente. ¿Qué radiografía podemos obtener? La proyección lateral. Aquí la podemos ver nuestra radiografía. El chasis que utilizamos es de 35 por 43. El rayo central es perpendicular al centro del tórax a nivel de la 7T. ¿Qué criterios se evalúan? Ambas hemocitoras deben verse claramente sin rotación. Aquí podemos verlas. Las costillas deben estar superpuestas una sobre la otra. Aquí podemos ver las costillas una sobre la otra. El esternón debe estar en perfil lateral. Aquí se ve el esternón en perfil lateral. Los ángulos costoféricos y el vértice del pulmón deben estar visibles. Ahí vemos el pulmón visible. Otra de estas es el tórax de cúbito supino. El paciente está acostado. Aquí podemos ver a nuestro paciente acostado sobre la espalda con los brazos a los lados. Esta posición es común en pacientes hospitalizados o que no pueden mantenerse de pie. Aquellos pacientes que tienen sondas o aquellos que están en UCI. ¿Qué radiografía podemos ver? Aquí la podemos ver de proyección de cúbito supino. Proyección anteroposterior, paciente acostado boca arriba. El tamaño del chasis es de 35 por 43. El rayo central es perpendicular al centro del tórax. ¿Qué criterios de evaluación? Visualiza completo los pulmones. Aquí podemos ver cómo se visualizan. Y los ángulos costoféricos. Aquí podemos ver los ángulos. La clavícula simétrica y la tráquea centrada. Aquí podemos ver las clavículas simétricas. Posible agrandamiento del corazón debido a la distancia. Aquí podemos ver que el corazón se ve un poquito más grande. Proyecciones oblicuas. La proyección oblicua hay anterior y hay posterior. Para la posición oblicua anterior, el paciente de pie o sentado. Aquí podemos ver en esta imagen que está de pie. El paciente se inclina en 45 grados hacia adelante con el lado de interés más cerca a la placa. Aquí lo vamos poniendo, el paciente está bien ajustado hacia la placa. En la oblicua posterior, el paciente de pie o sentado también, el paciente se inclina en 45 grados hacia atrás con el lado de interés más alejado de la placa. Radiografía. La proyección oblicua en esta, el chasis es de 35 por 43. El rayo central es perpendicular al centro del tórax, a nivel del 7T. Los criterios de evaluación son las costillas del lado interés, o sea, del lado que nos interesa, sea el derecho o sea el izquierdo, y los pulmones y mediastino visibles. Aquí podemos ver que se ven los pulmones y las costillas. En una rotación de 45 grados adecuada, dependiendo del lado que deseen evaluar. Proyección de cúbito lateral. El paciente de cúbito lateral, preferiblemente sobre el lado izquierdo para una mejor visualización del corazón. O derecho según la indicación que el médico haya enviado. Las piernas deben estar extendidas o ligeramente flexionadas. En esta podemos ver que las tiene extendidas en esta imagen. ¿Qué radiografía podemos obtener? Aquí la podemos ver y esta es la posición que está haciendo el paciente. La proyección de cúbito lateral. El chasis se coloca verticalmente detrás del paciente. Aquí podemos ver que nuestro chasis está detrás, alineado con el tórax. El rayo central es perpendicular, el 7T dirigido hacia el centro del chasis. ¿Qué criterios? Visualización clara de las estructuras pulmonares. Aquí podemos ver las estructuras pulmonares
El espacio pleural debe ser visible sin superposiciones. La columna debe estar alineada y las costillas visibles en su totalidad. Las proyecciones de las costillas. Para estas proyecciones tenemos proyección anteroposterior, proyección PA de costillas, proyección oblicuas, proyección lateral. En la proyección anteroposterior, el paciente de pie o de cúbito supino con la espalda recta contra el chasis. El chasis es vertical, colocado detrás de la espalda a nivel del 7T. El rayo central es perpendicular, igual a 7T. Los criterios que evaluamos son las costillas posteriores, sin superposiciones, columna recta y sin rotación. Aquí las podemos ver. La PA, el chasis es vertical, colocado frente al paciente. El rayo central perpendicular en T7. Criterios de evaluación son que las costillas anteroposteriores sin superposiciones de escápulas, columna recta y clavícula semicentrada. Aquí podemos ver que están semicentradas. Proyecciones oblicuas de las costillas. El chasis es vertical, colocado a un lado del paciente en un ángulo de 45 grados. El rayo central perpendicular a la zona de interés, generalmente a nivel del T7. Criterios de evaluación que las costillas a los lados afectando visibles sin superposiciones. Estructura clara del esternón. Aquí podemos ver que se ve claro el esternón. Y las articulaciones costovertebrales bien definidas. Aquí se ven súper bien definidas en esta. Proyección lateral. El chasis vertical colocado en el lado del paciente. Rayo central en T7, dirigido hacia el lado medio del tórax. Los criterios que evalúan: costillas laterales visibles, las costillas super en posición e inferiores deben ser claras y la columna vertebral alineada. Proyecciones de las costillas, así que aquí podemos verlas. Aquí están en inspiración y en expiración. Podemos ver. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Stephanie Villamizar y hablaré sobre la identificación y generación de protocolos. En este caso hablaré sobre los protocolos del sacrooxígeno. Bueno, la columna sacrooxígena está conformada por la parte del sacro y el ox. Está la parte inferior de la columna vertebral y también conecta a la parte de la pelvis. Es crucial para la estabilidad y postura para los movimientos de flexión y extensión en la columna inferior. Iniciaremos con la proyección axial, columna sacra, en la posición del paciente desde cúbito supino o en bipedestación. El plano sagital del paciente se ajusta paralelo y alineado con la línea media o con el eje vertical del buquimural. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo y las rectas ilíacas se mantengan a la misma altura, al igual que los hombros. Aquí vemos el chasis y son 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige con una angulación de 10 grados cefálicos a la altura de la espina ilíaca anterior superior de la cadera, pero sobre el plano sagital. Aquí vemos la radiografía resultante y se ve parte del sacro y un poco del ox. Los criterios de evaluación se ven ver claramente el contexto de la columna sacra desde la unión L5 a la S1 hasta la unión de la columna sacra con la oxigia, articulaciones sacroiliacas despejadas y también el tejido blando. Ahora vamos con la proyección axial, columna oxigia, en la posición del paciente de cúbito supino o en bipedestación. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. Si es en bipedestación, pues el paciente debe estar con los pies separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo y las rectas ilíacas se mantengan a la misma altura, al igual que los hombros. El chasis 8 por 10 pulgadas a lo largo, el rayo central se dirige a la altura de la espina ilíaca anterior superior en cadera con una angulación modálica de 10 grados
menos sobre el plano sagital. Aquí está la radiografía resultante donde se ve parte del sacro y un poco del coxis. Criterios de evaluación: debe ser claramente visible el contexto de la columna sacro-occigia desde la unión L5 a la S1 hasta la columna occigia, la articulación L5 a la S1, también que se vea siempre el tejido blando. Está la proyección lateral columna sacro-occigia. La posición del paciente es en decúbito supino o en bipedestación. Preferiblemente que esté en la parte izquierda en contacto con la mesa o el buquimural. Si el paciente está en decúbito en bipedestación, tiene que los pies estar separados para soportar equitativamente el peso del cuerpo, y así las rectas irían a la misma altura de los hombros. Y si el paciente está en decúbito lateral, el paciente debe flexionar sus piernas y dejar las rodillas superpuestas al igual que las rectas ilíacas. Y los bordes mediales escapulares que también deben estar perpendiculares a la mesa. Aquí vemos el chasis, que es 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige perpendicular a la altura de las piernas ilíacas, antero superior. En cadera, aquí vemos radiografía resultante, que se ve más la parte del coxis. Los criterios de evaluación: debe ser claramente visible el contexto de la columna sacro-occigia desde la unión L5 a la S1 hasta la columna occigia, y que se vea siempre el tejido blando. Esto sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Jair Alberto Anega Rincón, estudiante de Imagenología y Radiología Convencional del tercer semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre la identificación y generación de principios anatómicos. El tema que me correspondió fue columna lumbar. ¿Qué podemos decir de la columna lumbar? Se encuentra en la región abdominal de la columna vertebral y se encuentran 5 vértebras lumbares, que son de la L1 a la L5. Estas vértebras son más grandes y fuertes, ya que son las que soportan prácticamente todo el peso del cuerpo. Adicionalmente, si nosotros cargamos peso, ellas van a soportar todo lo que nosotros alcemos o carguemos. Por eso es que muchas veces se presentan las hernias discales a nivel de las L1 a la L5, que es en esta partecita. Son las hernias más frecuentes que se pueden presentar. Vamos a hablar sobre la proyección anteroposterior. Esta proyección es conocida como AP de la columna lumbar. Es una técnica radiográfica fundamental para elevar la estructura ósea y articular de la región. En la visión frontal nos proporciona una vista frontal de la columna lumbar, lo que permite evaluar la alineación de las vértebras, la integridad de los espacios intervertebrales y detectar signos de degeneración o enfermedades como la espondilolistesis. El posicionamiento del paciente. El paciente se coloca en una posición supina, acostado boca arriba, ¿sí?, con las piernas extendidas. Es importante que el paciente esté lo más inmóvil posible para obtener una imagen precisa. Indicaciones. Esta proyección se utiliza comúnmente para diagnosticar fracturas, luxaciones, deformidades y otras patologías de la columna lumbar. También es útil para evaluar el progreso de tratamientos y cirugías de estas áreas. Detalles técnicos. La radiografía debe incluir desde la última vértebra torácica hasta el sacro. Se utiliza una placa de rayos X y un tubo que se coloca perpendicular
al paciente para capturar la imagen. Acá podemos ver la foto. La paciente se posiciona. Se puede tomar de dos formas, de pie o acostado. ¿Sí? La tomamos acostada por los pacientes que no se pueden mantener de pie, aquellos pacientes que están en UCI o postrados en cama. De pie nos permite ver el paciente si tiene alguna escoliosis, ya que acostado pues no se puede ver de manera precisa. Y el colimación va sobre el abdomen y por la parte de arriba de las caderas centramos el rayo. Proyección de columna lateral. Esta proyección nos ayuda a evaluar posibles patologías en la región lumbar, lo que son las degeneraciones y algunas hernias discales. Esta visión proporciona una vista lateral de la columna lumbar, permitiendo evaluar lordosis lumbar, la altura de los discos intervertebrales y detectar posibles hernias discales, espondilistesis y espondiolisis o fracturas. El posicionamiento del paciente se coloca de pie o acostado de medio lado, con los brazos elevados o cruzados sobre el pecho para evitar superposiciones. Es crucial que en las proyecciones el paciente permanezca inmóvil. Esta proyección se utiliza para diagnosticar y evaluar el progreso de tratamientos en diversas patologías de la columna lumbar, como fracturas, luxaciones y deformidades. También es útil para observar cambios degenerativos y la alineación vertebral. El rayo central se dirige perpendicularmente a la columna a nivel de la vértebra L3 o ligeramente por encima de las crestas ilíacas. La distancia entre el tubo y el rayo debe ser de 90 centímetros o 1 metro aproximadamente. Acá podemos ver la imagen. El paciente está de lado con los brazos cruzados o acostado de la misma manera. Y podemos observar acá las vértebras de la L1 a la L5. Aquí vemos la L1, L2, L3, L4 y L5. Podemos ver los espacios intervertebrales y si vemos alguna deformidad. Proyección oblicua de columna lumbar. En la visión oblicua nos proporciona una vista de la columna lumbar, lo que permite visualizar las articulaciones facetarias y las par interarticulares. Esta proyección es especialmente útil para identificar espondilolisis. El posicionamiento del paciente. Este paciente se coloca en una posición oblicua, generalmente a 45 grados, ya sea en decúbito supino o acostado boca arriba. En bipedestación también se puede tomar. Es importante que el paciente permanezca inmóvil y no se mueva. Las indicaciones. Esta proyección se utiliza para diagnosticar fracturas, luxaciones y otras patologías de las articulaciones facetarias. También es útil para evaluar la alineación vertebral y detectar anomalías en la par intraarticulares. Detalles. El rayo central debe estar perpendicular a la columna lumbar, generalmente a nivel de la vértebra L3. La distancia de 1 metro a 90 centímetros. Y en esta proyección podemos ver algo muy común, que es el signo del perrito escocés. En esta proyección se puede observar el signo del perrito escocés, que es una presentación visual del par intervertebral. Este signo es útil para diagnosticar espondiolisis. Aquí vemos la imagen
la tomamos a ángulo acostado de 45 grados o de pie y acá vemos la imagen, ¿sí? Y claramente pues nos observamos la forma del perrito escocés. Aquí se logra ver en esta proyección, aquí está. Acá también se le alcanza a observar un poquito. Proyección dinámica en hiperextensión, que es la visión. Eso nos permite observar cómo se comportan las vértebras y los discos intervertebrales cuando la columna lumbar está en una posición hiperextensión. Esto es útil para determinar inestabilidades, desplazamientos vertebrales y otras patologías que no pueden ser visibles en proyecciones estáticas. El posicionamiento del paciente: se coloca de pie o en decúbito lateral y se le pide al paciente que extienda la columna lumbar hacia atrás lo más posible. Es crucial que el paciente mantenga esta posición durante la toma para obtener una imagen clara. Las indicaciones: esta proyección se utiliza para evaluar condiciones como la espondilolistesis y la movilidad anormal de las vértebras para monitorear el proceso de tratamiento de las patologías lumbares. Acá vemos el paciente de pie y inclinado ligeramente hacia atrás, y en la toma podemos ver la columna vertebral inclinadamente hacia atrás y los espacios se ven más grandes y se pueden observar algunas deformidades. Proyección dinámica en hiperflexión. Esto es lo contrario a la proyección anterior. El paciente se inclina ligeramente hacia adelante para poder tomar una captura bien, y es crucial que el paciente no se mueva y permanezca de pie. Se puede tomar tanto acostado como de pie. Bien, acá vemos un ejemplo de la imagen: el paciente de pie y inclinado ligeramente hacia adelante, y podemos ver desde el sacro los espacios intervertebrales y podemos ver si hay alguna degeneración o alguna anomalía en esta región. Muchísimas gracias por su atención. Es muy importante aclarar que en estas proyecciones es importante que el paciente permanezca inmóvil durante la toma. Adicionalmente, la distancia debe ser de 90 centímetros a 1 metro.